Permanecí al margen mientras mi esposa casi mató a nuestro hijo. Y me alegré de que lo hiciera. Desde el día en que nació, mi hijo simplemente salió mal. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos quedar embarazados y estábamos extasiados cuando nació. Era deseado y amado. Le dimos mucho afecto e intentamos darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa del hospital, estaba miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No estoy exagerando, 13 meses sin descanso, lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando. Podías ver su pequeña cara arrugada y sin que saliera ningún sonido, completamente ronco. Había momentos en los que literalmente lloraba mientras dormía. Nunca he visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiar su dieta, lo abrazamos, lo mecimos, juguetes, lo envolvimos, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de un infierno chirriante, agotador, sin dormir. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que estábamos fuera de peligro. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre ni una sola vez en el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír una sonrisa viciosa y horrible muchas veces, tomando un placer perverso al causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de placer real por algo agradable. No, nunca. Ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo, estaba impulsado por el odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida era destruir cosas. Rompería o intentaría romper cualquier cosa que estuviera a su alcance, la destrozaría, la masticaría, la tiraría al inodoro, lo que fuera. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutaba enormemente defecando y orinando en cualquier lugar que pudiera. Después de un tiempo, descubrió que podía esconderlo, y comenzó a orinar y defecar en lugares que no encontraríamos de inmediato, frotándolo en las alfombras, haciéndolo aún más difícil de limpiar y haciendo que la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y los 15 años, orinaba y defecaba en nuestra cama, hasta que pusimos un cerrojo en nuestra puerta y ya no pudo entrar, entonces simplemente defecaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré acelerar esto ya que literalmente podría seguir durante días hablando de estas cosas, pero a medida que crecía, se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, luego lo dejaron volver y luego lo expulsaron definitivamente, tuvo que cambiar de escuela. La siguiente lo puso en una clase especial que lo mantenía alejado de los otros estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta con cerradura en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para hacer agujeros en las paredes /diagonal muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante bien en la cadera y el trasero, todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se oscurecía más. Pasó a incendiar cosas y a torturar animales locales. Había un perro callejero que merodeaba por el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y viciosa que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecharé esta oportunidad para adelantarme al tsunami de mensajes. Sí, teníamos al niño en terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada maldito funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia arremetiendo contra cualquier cosa a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada de nuevo. No puedo decirte cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente estábamos perdidos sobre qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, no podíamos soportar la idea de comenzar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre interrumpirlo,
pero A, el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora, y B, mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría al bebé y si resultaba ser maligno, lo daríamos en adopción. Sabíamos que simplemente no podíamos hacerlo de nuevo con otro niño como nuestro hijo. Tuvimos una hija. Era normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Ella se reía de las cosas. Se alimentaba del pecho sin morder, todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses, dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos, no tengo palabras para ello. Aquí es donde creo que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, cualesquiera que fueran los errores que cometí, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo, estoy convencido de eso. Traté de ayudarlo, amarlo y cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente nos volvimos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento que estábamos con ella era como magia. Entiendo que esto estaba mal, pero honestamente no podíamos evitarlo. No tengo una mejor explicación que esa. A mi hijo no le importó un carajo que mi esposa estuviera embarazada, honestamente no sé si realmente lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, comenzó a actuar aún peor. No pensé que fuera posible, pero lo llevó a otro nivel. En ese momento tenía 17 años y teníamos peleas a gritos a diario. Por lo general, después de que peleábamos, salía furioso de la casa y desaparecía durante horas o regresaba a la mañana siguiente. Era un alivio. Comencé a esperar con ansias nuestras peleas porque lo alejarían de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo casi había desaparecido por completo, nuestras únicas interacciones reales eran gritarnos. Mi esposa estaba aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. Para ese entonces, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y comenzaba a gritar, «Aléjate de mí. Aléjate. Lárgate». Hasta que él se iba. Comenzó a pasar más y más tiempo fuera de la casa, lo que fue una bendición para nosotros. No tengo idea de qué hacía en el mundo exterior, pero estábamos felices de que no nos lo estuviera infligiendo a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerrojos alrededor de nuestra casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas de nuestro hogar habían sido reemplazadas con puertas de madera gruesa y densa que no podían ser atravesadas a patadas, equipadas con cerraduras con llave que mi esposa y yo llevábamos. Sé que suena extremo, pero los cerrojos y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros alejados de él. Y de nuevo, antes de que me inunden con mensajes, no estaba encerrando a mi hijo en habitaciones como un prisionero, él tenía libre acceso a la casa y podía entrar y salir como quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él, en todo caso, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión, había peleado con mi hijo por la mañana y él había salido de la casa furioso. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Y entonces mi hija comenzó a llorar. Cualquier padre que tenga hijos pequeños puede decirte que te acostumbras a los llantos de tu hijo y puedes decir después de un tiempo lo que necesitan, lloran de manera diferente si tienen hambre, o necesitan que les cambien el pañal, o simplemente están inquietos y quieren que los sostengan. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de que puedan hablar. Este llanto no era ninguna de esas cosas. Este llanto era terror. En el segundo en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y tomó unos segundos conseguir la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el bastardo había trepado por la ventana para llegar a ella. Estaba de pie sobre su cuna con un cuchillo para carne en la mano. No tengo idea de dónde lo consiguió, no era uno de los nuestros,
Controlábamos nuestros cuchillos muy cuidadosamente y siempre los manteníamos en cajones cerrados. Creo que pudo haberlo robado de la casa de alguno de nuestros vecinos. Ya le había cortado la piel 2 veces, una vez en el área del vientre y otra en el brazo. Podía ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, él estaba arrastrando la parte trasera del cuchillo por su cara, sin cortar, casi haciéndole cosquillas con él, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví instintivamente. Incluso con eso, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en avance rápido, llegó a nuestro hijo y golpeó su mano, arrojando el cuchillo al otro lado de la habitación y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que voló lejos de la cuna y rebotó contra la pared. Recogí a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos protegía. Podía verla temblar, casi convulsionando. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. La mirada en la cara de mi hijo mientras estaba allí. Simplemente nada. En blanco, muerto, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberme estirado y detenerla, pero no lo hice. Ella dio otro paso adelante, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Esperó, mirándolo durante tal vez 3 a 5 segundos sin moverse. Y luego lo golpeó en la cara. Ahora, hasta este punto, puede que te hayas estado imaginando a mi esposa como una mujer típica, de complexión pequeña, delicada, frágil. Este no es el caso. Mi esposa tiene una complexión pequeña, pero delicada y frágil no lo es, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia temprana, mi esposa ha sido boxeadora. MMA no existía en ese entonces, pero el karate y el boxeo eran muy populares en esos días, y mi esposa era una amateur amiwa talentosa. Pesaba alrededor de 130 libras, tenía mucho músculo y sabía cómo golpear. Yo le llevaba 70 libras en ese entonces, y no tengo duda de que en una pelea real entre ella y yo, ella podría haberme aplastado. Ninguno de nosotros había puesto una mano sobre nuestro hijo con ira antes, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente salieron a borbotones. Cuando lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y la sangre comenzó a salir de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con esta expresión de shock como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Ella esperó otro segundo. Y luego lo golpeó de nuevo. Podría haberme estirado y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, alejarla, calmarla. No lo hice. Solo me quedé allí y miré mientras ella sistemáticamente comenzaba a hacerlo papilla. Cada vez que él llevaba sus manos para cubrirse una parte, ella lo golpeaba en otro lugar, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él comenzó a gritar, a llorar, a pedirle que se detuviera. Es la reacción más genuina que le había visto tener ante cualquier cosa en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi subiendo de intensidad, golpeando más fuerte, más rápido, trabajándolo como un saco de boxeo. Él trató de golpearla y ella lo esquivó fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí mirando durante 1 minuto. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y le di un baño en el fregadero. Descubrí que él le había hecho un tercer corte en la planta del pie. Todos los cortes eran superficiales. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Le puse polisporin y curitas en sus cortes. En nuestra habitación, podía oír a mi hijo gritando, llamando a mi esposa con nombres horribles, diciéndole que le cortaría la cabeza y violaría su cadáver. Después de un tiempo, no lo oí decir nada más, ni siquiera lo oí gritar. Asumí que debía haber sido noqueado. Pero todavía podía oírla golpeándolo. Eso continuó durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi hija se quedara dormida en mis brazos. Simplemente me senté a la mesa de la cocina esperando a que ella terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Su cara y brazos estaban salpicados de sangre.
Su pecho subía y bajaba. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, espero que sí. Asentí. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendía perfectamente cómo se sentía. Yo sentía lo mismo. No sabía qué hacer, así que simplemente nos quedamos allí esperando en silencio. Eventualmente mi esposa comenzó a llorar y fue a darse una ducha. Yo simplemente me quedé donde estaba sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Fui a ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Nunca he visto una paliza más despiadada propinada a nadie, ni antes ni después. Estaba tirado en el suelo, revolcándose con sangre filtrándose de su cara, yaciendo en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada y extendida por toda su cara, ambos ojos estaban completamente hinchados y cerrados y comenzaban a ponerse negros ya. Podía ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que debía faltarle dientes, pero no podía ver ninguno en el suelo y no podía ver dentro de su boca, sus labios estaban todos hinchados e inflamados. Por hablar con mi esposa sobre esto más tarde, ahora sé que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, concentrándose mucho en sus piernas. Me dijo que lo había pateado en la ingle repetidamente hasta que sus piernas se cansaron y había seguido golpeando su cuerpo mucho después de que él se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo, honestamente no tenía idea de qué hacer. Después de un tiempo me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le sucediera y decidimos dejarlo vivir o morir por su cuenta. Había una suite para invitados en el sótano que nunca habíamos usado realmente, y mi esposa, mi hija y yo simplemente nos mudamos allí. Simplemente cedimos el piso superior de la casa a mi hijo y cerramos todo, separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios de arriba, suficiente para un par de semanas o más, tenía un baño y dormitorios para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocineta y una entrada separada, así que simplemente dejamos de subir. Simplemente decidimos que habíamos terminado con él. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente podíamos oírlo moverse por arriba a veces. Creo que solo pasó la mayor parte del tiempo acostado en la cama recuperándose. Fui a trabajar, vigilando alerta en caso de que me atacara en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Ella nunca estaba fuera de nuestra vista. Una noche lo oímos enloquecer, rompiendo cosas y golpeando. No respondimos. Sin embargo, nunca intentó bajar o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si se acercaba a nosotros de nuevo, mi esposa podría terminar el trabajo con él. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada desde arriba durante unos días, y me aventuré a subir al piso principal de la casa. El lugar estaba demolido, y no había señal de mi hijo. Se había ido. Tomó meses reparar el daño que había hecho y devolver el piso principal a la normalidad. Había comida y mierda untada por todas las paredes y vidrios rotos en el suelo, grandes agujeros en el yeso, había destrozado el lugar. Arrancó el linóleo en una esquina de la cocina y vació un extintor de espuma entero en la sala de estar. Me siento agradecido de que no haya incendiado la casa con nosotros dentro, honestamente no estoy seguro de por qué no lo hizo, el chico no era tímido para prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con miedo todos los días de que regresara, de que nos emboscara de la nada e intentara matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de temer que volviera a aparecer, ya que ahora no tenía idea de dónde estábamos. Finalmente me sentí a salvo de él. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija nació en el 88. Ahora soy un anciano, cumpliré 70 años este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31 años ahora. Me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleciera. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo.
La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido de él desde que se fue, hace más de 30 años. No quiero saber. Llevo mucha culpa de ese tiempo y muchas emociones conflictivas. No lo golpeé yo mismo, pero permití que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Estaba feliz de que sucediera. No intenté matarlo, pero habría estado feliz si hubiera muerto. Diré que espero que haya podido superar sus demonios e ir a vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacer eso, si se quedó como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y cualquiera que sea el camino que tomó, solo espero que no siga ahí afuera lastimando a nadie más.